aplicada. Continuamos con el tema de la cinemática de la partícula en la materia de dinámica. Específicamente en el video del día de ahora quiero resolver el ejercicio 11.20 del libro de Bill Johnston, el cual dice lo siguiente: con base en observaciones experimentales, la aceleración de una partícula está definida por la relación, y nos dan esta relación que nos dice que la aceleración va a ser el negativo del factor del 0.1 más el seno de x sobre b, donde a y x se expresan en metros por segundo cuadrados y metros respectivamente. Si se sabe que b tiene un valor de 0.8 metros y que la velocidad es igual a 1 metro por segundo cuando x es igual a 0, nos piden determinar en el literal A la velocidad de la partícula cuando x es igual a menos 1 metro. Y en el literal B nos piden determinar la posición de la partícula en la que su velocidad es máxima. Y en el literal C nos dice la velocidad máxima de la partícula, ¿sí? Entonces, veamos, analicemos el ejercicio. Por ejemplo, es curioso, o hay que hacer énfasis en esto, de que esta partícula sí inicia desde el origen, o sea, desde x es igual a 0, desde x igual a 0, pero no inicia desde el reposo, sino que ya tiene una velocidad, que la velocidad es de 1 metro por segundo, ¿sí? Entonces, no inicia desde el reposo, y nos piden resolver este ejercicio para un valor de b concreto. Entonces podríamos replantear esta fórmula, que sería lo mismo que decir que la aceleración va a ser igual a menos 0.1 más el seno de x sobre b, que b nos dice que es de 0.8. Ahí está, ¿vale? Vamos a colocar de nuevo las fórmulas de la cinemática que nos dicen que la voy a colocar por acá, que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, y que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y que la aceleración por el diferencial de posición es lo mismo que la velocidad por el diferencial de velocidad, ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿cómo resolvemos el ejercicio? ¿Sí? ¿Cuál de estas fórmulas nos va a servir? Para esto hay que preguntarnos a qué queremos llegar, qué relación necesitamos para resolver este ejercicio. Por ejemplo, a mí me dicen de que la velocidad es de 1 metro por segundo para un valor de x igual a 0. Y en el literal A nos piden determinar la velocidad de la partícula cuando x es igual a menos 1. Entonces, esto nos lleva a comprender de que nosotros necesitamos una relación que nos dé la velocidad en términos de la posición. Como en el ejercicio anterior, sucede lo mismo, de que no necesitamos una relación que nos dé la velocidad en términos del tiempo, ¿sí? Porque a nosotros no nos están dando condiciones de tiempo, sino que nos están dando condiciones de la velocidad en términos de la posición. Entonces, al comprender eso, nosotros nos damos cuenta que necesitamos de nuevo la tercera ecuación, ¿sí? Entonces, veamos, sustituimos y nos queda que menos 0.1 más el seno de x sobre 0.8 diferencial de posición es igual a la velocidad diferencial de velocidad. Ahora, continuamos e integramos esto. Entonces, menos, lo voy a hacer con otro color, menos la integral de 0.1 más el seno de x sobre 0.8
diferencial de x es igual a la integral de la velocidad diferencial de velocidad. Ahora, veamos qué ponemos en los límites de integración. Por ejemplo, yo sé de que la velocidad, de que inicia en 0, perdón, la posición es de 0, o sea, desde 0 hasta una posición x, y yo sé que cuando la posición es de 0, la velocidad es de 1. Entonces aquí va 1 hasta v, ¿sí? Ahí está. E integramos esto. Esto nos va a quedar menos por un factor 0.1, la integral de una constante en términos de x, en este caso sería 0.1x. ¿Sí? Esta integral de acá tendríamos que hacer sustitución simple. No es nada delicado. Lo voy a hacer aquí a un lado para plantearles la solución. Sería la integral del seno de x sobre 0.8 por el diferencial de x, ¿sí? Solo estoy tomando esta parte de acá, este término de acá, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que plantear una sustitución simple que, por ejemplo, podríamos decir que sea u x sobre 0.8. Entonces, mi diferencial de u va a ser igual a 1 sobre 0.8. Recordar que esto es 1 sobre 0.8 por x, ¿verdad? Entonces, la derivada en términos de x de x, la derivada sería 1 sobre 0.8, ¿sí? Diferencial de x. Por lo cual 0.8, vamos a despejar esto para dejar solo el diferencial de x. 0.8 por el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Y podríamos plantear la integral, la nueva integral, que quedaría como la integral del seno de u por el diferencial de u, ¿sí? Que es 0.8. Este 0.8 lo podríamos sacar, ¿sí? Podría quedar acá 0.8 porque esto es una constante por el diferencial de u, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 0.8 la integral del seno de u diferencial de u. La integral del seno es menos coseno, entonces esto sería menos 0.8 por el coseno de u, ¿sí? Ahora, si regresamos a nuestra variable inicial, sería 0.8 menos 0.8 por el coseno de u. ¿Y quién es u? U es x sobre 0.8. Ahí está. No agrego constante de integración en este caso, ¿sí? Porque la integral que nosotros tenemos es definida. Se me había olvidado colocar acá esto, pero esta es la integral de 0 a x. ¿Sí? Yo aquí lo podría integrar de 0 a x. Entonces esto vendría a ser menos 0.8. Bueno, queda lo mismo, la verdad. No tiene caso que lo vuelva a escribir. Entonces, esto es la integral de esto de acá, de este término de acá, ¿sí? 0.1x por la integral de esto, que es aquello, menos 0.8 por el coseno de x sobre 0.8. Ahí está. Y esto es igual a la integral de este lado. O sea, v al cuadrado sobre 2 evaluado en los límites de integración desde 1 hasta v. Que acá nos quedaría v al cuadrado sobre 2 menos un medio, ¿sí? Entonces voy a eliminar esto de acá porque pues la verdad eso lo podían hacer en una TI. Eso solo lo hice yo como para hacerlo
a piecito para hacerlo paso a paso, pero fácilmente lo pudieron haber metido en una TI y pues les daba el resultado. Entonces, menos 0.1 x más 0.8 por el coseno de x sobre 0.8, esto va a ser igual a v al cuadrado sobre 2 menos u medio. Ahí está. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Nosotros lo que necesitamos es a la velocidad despejada, ¿sí? Entonces, la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 por el factor de 0.8 coseno de x sobre 0.8 menos 0.1 x menos 0.3. Ahí está. Ahora podríamos, este 2 lo podríamos multiplicar por lo que tenemos adentro de este factor y nos quedaría que la velocidad al cuadrado va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a 2 por 0.8, que un número racional me quedaría 8 quintos, por el coseno de x sobre 0.8 menos 0.2 por 2, que eso sería pues 0.2 menos 0.3 por 2, que sería 0.6. Ahí está. Hasta este punto nosotros ya encontramos una relación que nos va a proporcionar la velocidad en términos de la posición, ¿sí? Ya prácticamente hemos resuelto el ejercicio, pero nos hace falta dar respuesta a los literales. En el literal A nos dicen que nos pide determinar la velocidad de la partícula cuando x es igual a menos 1 metro. Entonces lo único que vamos a hacer es en x meter menos 1. Entonces la velocidad evaluada en menos 1 va a ser igual a más o menos 0.323 metros por segundos. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos? Porque recordemos de que esta velocidad al cuadrado nos va a generar una raíz, ¿sí? Del otro lado, cuando despejamos la velocidad, entonces nos va a dar dos valores, positivo y negativo, ¿sí? Entonces, pero aquí está ya la respuesta para el literal A. Ahora, en el literal B nos dicen la posición en la que su velocidad es máxima, ¿sí? La posición en la que su velocidad es máxima. Ahora, vaya, para resolver esto hay que recordarnos un poquito de lo que vimos en Matemática 1, donde hablábamos de los mínimos y máximos de una función, ¿sí? Mínimos y máximos relativos y absolutos de una función. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que le hace o lo que nos permite encontrar la primera derivada de una función. Nosotros sabemos que la primera derivada de una función lo que nos permite encontrar son puntos críticos de esa función. Entonces, y los puntos críticos específicamente son mínimos y máximos relativos o absolutos, ¿sí? Entonces, como a nosotros nos está diciendo la posición en la que su velocidad es máxima, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer, lo que me está invitando a hacer el literal B, es agarrar la fórmula o la función de la velocidad en términos de la posición, la derivamos una vez para conocer un punto máximo de esta función, ¿sí? Entonces,
Ahora, nosotros la derivada ya la tenemos, porque específicamente la derivada fue la que nos dio el ejercicio. O sea, nosotros sabemos que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, ya no es necesario derivar. Lo único que tenemos que hacer es igualar a cero la función de la aceleración. Entonces decimos 0 igual a menos 0.1 menos el seno de x sobre 0.8 y encontramos este valor de x, ¿sí? Y ese valor de x pues nos va a dar, menos 0.08 metros, ¿sí? Esta es la respuesta del literal B. No estaba difícil encontrar esa respuesta, simple y sencillamente era igualar a cero la función de aceleración. Pero lo que sí estaba importante en este ejercicio es recordar aquella teoría de matemática 1, de los puntos máximos y mínimos de una función, porque si no quizás no hubiésemos podido resolver este ejercicio así tan fácil. Ahora, en el C lo que nos dicen es la velocidad máxima. Si nosotros ya sabemos en qué valor de x se genera la posición máxima, pues lo único que la velocidad máxima, perdón, pues lo único que nos queda es evaluar este valor que encontramos en el literal B en la función de velocidad. Entonces tendríamos que meter en esta función de acá, donde está x, menos 0.08, ¿sí? Lo cual en el literal C la respuesta entonces quedaría que la velocidad máxima va a ser igual a 1.004 y esto, sus unidades serían metros por segundo. Ahí está. Entonces acá están las respuestas a los tres literales que nos plantea el ejercicio. Entonces esto era todo para este ejercicio. Estaba bastante simple. Recapitulando, lo que nos daba el ejercicio era una relación, ¿sí? donde nos permitía conocer la aceleración en términos de la posición, y lo que nos pedía era, por ejemplo, en el literal A, era conocer la velocidad de la partícula cuando x es igual a menos 1 metro. Entonces nosotros necesitábamos una función que nos permitiera relacionar la velocidad en términos de la posición, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue, a través de utilizar la tercera ecuación de cinemática, integrar con las respectivas condiciones que nos da este ejercicio, y pues encontrar acá esta ecuación y pues ya resolver para los literales que nos planteaba el ejercicio. Así que pues nada, esto es todo para este ejercicio y pues espero que les haya servido. Así que pues nos vemos en el próximo video.